Buenas tardes a todos. Un placer estar nuevamente en el Colegio de Abogados. Hoy me di cuenta, grabando la presentación, que hace exactamente un año en este mismo simposio me tocó presentar el mismo tema. Lamentablemente no me acordaba y tuve que volver a hacerlo, pero eso es una ventaja porque los que vinieron al simposio pasado van a tener otro tipo de contenidos. Ciertamente no me voy a referir, como decía doña Gina, en la introducción a temas de delitos de propiedad intelectual, y les voy a decir por qué. Básicamente porque estamos ante una jurisdicción muy compleja, una jurisdicción donde no necesariamente van a aplicar las legislaciones de Costa Rica, sino las legislaciones que ha determinado cada una de las páginas o el fuero de protección al que uno esté sujeto. Pero vamos a hablar en términos generales del tema de violación de propiedad intelectual. Y aquí hay una discusión muy fuerte entre la protección de las libertades y la protección de la propiedad intelectual. Ambos derechos fundamentales, ambos de un nivel que nos exige establecer un equilibrio de cara a los retos que nos impone la innovación, cosa que ya los otros panelistas lo han hecho. En tema de redes sociales es muy amplio, con lo cual la violación de la propiedad intelectual es muy compleja también y va a depender de la plataforma donde se esté dando la interacción. Aquí les muestro un poquito cómo ha sido el avance de las redes sociales en los últimos años y sin embargo cada red se va inventando a sí misma cada día, cada vez son mayores los retos que encontramos en materia de propiedad intelectual, justamente porque las redes sociales sirven para múltiples temas que van a impactar la propiedad intelectual. Por ejemplo, en temas para creación de amistades, en efecto, si yo empiezo a compartir contenidos, aunque sea de una persona que yo conozco, probablemente esos contenidos tengan propiedad intelectual de esa persona o de un tercero a la que esa persona le copió los contenidos. En materia, por ejemplo, de información, vamos a tener no solo intercambio de información, sino creación en el momento. Los videos live, por ejemplo, tienen propiedad intelectual, son creados para un fin y no por ser accesibles de forma inmediata o estar dispuestos en internet, son de libre reproducción. Y ahí es uno de los errores más claros porque la gente dice, no, yo bajé el material de internet y como estaba en internet lo puedo copiar. Esa es la presunción más falsa que podemos encontrar en materia de propiedad intelectual. Si el material está disponible en la red es simplemente para que usted lo vea. Tendría que ir a las licencias y al contenido para establecer qué exactamente son las condiciones que dispone el usuario, la página donde esa información esté disponible. Hace muchos años, cuando litigaba en un bufete, recuerdo que tuve un cliente que, bueno, luego de haber reproducido, vamos a decirlo así, sin dolo, material de terceros, tuvo que retirar el libro y volver a reproducir, era una unidad didáctica para la escuela, y tuvo que volver a utilizar obras que están en dominio público, o sea, aquellas que ya han pasado 70 años desde la muerte del autor y por ende se pueden reproducir sin tener que pagar derechos. Entonces volvió a crear un libro y entonces le pregunto yo, ¿y qué pasó con las fotografías? Vamos a hacer una revisión ya no solo de los textos, sino de también las fotografías. Y me dice, no, doctora, tranquila, que yo ya me compré un CD con fotografías que yo puedo usar comercialmente. ¿Está seguro? Sí, sí, aquí lo tengo. Y me lo saca, ¿verdad? Le doy la vuelta y una de las letras pequeñas, que son las condiciones que uno tiene que leer antes de comprar de este tipo de portafolios de fotografías, decía que podía en efecto usarlos para fines comerciales para cualquier actividad, excepto para utilización en material analógico para la educación. Es decir, no podía utilizar aquel material porque el que había pagado, recuerdo que $3,000. Entonces, todos los materiales que van a encontrar en internet tienen su condiciones particulares de uso y sus limitaciones específicas y por eso la importancia, y voy a insistir mucho en esto, de leer cuáles son esas condiciones porque es el autor justamente en ejercicio de sus derechos de propiedad intelectual el que puede establecer cuáles son esas limitaciones. Por supuesto, en materia de marketing, muchas de las páginas que encontramos no solo en redes sociales, sino también en la internet, vamos a ver que los utilizan para fines comerciales y esos contenidos no necesariamente son creados. Aquí hay dos retos. Si yo pongo a disposición ciertos contenidos para publicitar algún bien, algún servicio que esté ofreciendo, tengo que garantizarme que quien me vendió esos contenidos me cedió la propiedad intelectual, así sea una agencia de publicidad, un diseñador, hasta el proveedor del servicio que me dé los DNS para yo después estar actualizando justamente la página. Entonces, tengo que asegurarme que lo que me dan va a ser mío y yo poder utilizarlo para fines comerciales y cuando yo lo distribuyo tengo que poner
imponer las condiciones de esa distribución. Si esa distribución está bajo alguna de las licencias, y hay diferentes formas de poner esa licencia a disposición del público. A nosotros nos rige la doctrina del derecho de autor, no la doctrina del copyright, que son sumamente distintas, aunque aquí todo el mundo las utiliza como un sinónimo. El copyright nace con el Estatuto de la Reina Ana en Inglaterra para derogar los privilegios que se les daban a las impresoras, con lo cual, a los que tenían imprenta en aquella época, con lo cual es un privilegio para poder reproducir, entonces es un derecho de reproducción. En cambio, el derecho de autor es un derecho que protege la impronta personal del artista y está compuesto por el derecho moral, que nunca muere, y el derecho patrimonial. Entonces es un origen diferente para proteger la impronta del individuo y el otro es más de corte económico. Entonces, normalmente los contratos machotes que uno adquiere en internet para el tema de copyright tal vez no van a ser aplicables mutatis mutandis al derecho latino-germánico como el nuestro, o las licencias que son aplicables de forma inmediata al copyright a lo mejor no son aplicables para el derecho de autor o son aplicables bajo algunas modificaciones. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado cuál va a ser la licencia que yo aplico y va a depender del mercado al que yo estoy dirigiendo mi página. Por supuesto que si estoy dirigiendo mi página a Estados Unidos, la doctrina del copyright o licencias como las Creative Commons me van a servir perfectamente. Para un mercado local, a lo mejor las licencias de Creative Commons no van a ser la mejor opción o las puedo adaptar para que se ajusten a los derechos que tengo que ceder. Creo que ya me adelanté como 30 filminas, pero bueno. Recordemos qué es propiedad intelectual, porque bueno, hablando de propiedad intelectual, no solo es el derecho de autor, que es lo que uno más se le viene a la mente, la violación de obras artísticas, literarias, música, videos, etcétera. Existe una gama muy amplia de propiedad intelectual, ahí les pongo los ejemplos. De hecho, ahora que don Eric estaba conversando, recordé un caso en redes sociales que me tocó llevar una vez y donde el Departamento de Delitos Informáticos nos ayudó muchísimo a encontrar de dónde se originaba la venta de un producto falsificado, era un delito de violación marcaria, y ellos lograron determinar el origen, que cambiaba constantemente porque cambiaban constantemente el servidor, pero con la ayuda incluso de Interpol se logró descifrar quién era la persona, y era una que en otro país, se imaginarán cuál, ofrecía el producto para distintos mercados. ¿Cuál es el problema ahí? Que los delitos de propiedad intelectual son delitos de acción pública perseguibles a instancia privada, lo cual quiere decir que de oficio la autoridad no puede actuar, tiene que actuar a requerimiento del titular de propiedad intelectual. Primer reto. Segundo reto, los delitos consagrados en materia de propiedad intelectual no están en el Código Penal, están en la Ley de Observancia, que es la Ley 8039, que es una ley especializada, a pesar de que no existe, como decía doña Laura, fiscalía especializada y no existen investigadores especializados en propiedad intelectual. Bueno, tenemos una ley penal especializada en propiedad intelectual donde se han eliminado algunos delitos para la propiedad intelectual. Por ejemplo, en Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo donde la violación de patentes no es un delito, por ejemplo. Y otro de los retos, el tercer reto que enfrentamos con las normativas de propiedad intelectual es que son normas escalonadas. O sea, si yo encuentro un software de un valor inferior a los 5 salarios base, o sea, la mayoría de los software que se producen en Costa Rica, y solo encuentro uno que ha sido falsificado, el falsificador, aunque potencialmente puede estar distribuyendo copias, pero yo solo encontré una en el mercado, no puedo llevarlo a la cárcel, porque al ser delitos escalonados, depende del valor de lo que yo pueda probarle que conste la infracción, va a ser el nivel de la infracción. Entonces, evidentemente no es atractivo para alguien que se dedica a propiedad intelectual irse por los delitos de propiedad intelectual, y uno normalmente trata de empujar un poquito a que sean, por ejemplo, delitos de violación fiscal. Por ejemplo, si encontramos una mercadería que viene entrando y es falsificada, uno trata de coordinar con la policía para que esa mercadería entre, se nacionalice y entonces ya poderla atacar no solo con la débil legislación penal en materia de propiedad intelectual, sino también con una más robusta, que es la de evasión fiscal, donde además, por alguna razón obvia, las autoridades ayudan más.
En materia de control de contenidos, es interesante porque si nosotros, bueno, ya lo han dicho muchos, Internet corre mucho más rápido de lo que corremos nosotros en la elaboración de la legislación y a lo mejor no hay que elaborar tantas leyes, sino ver cómo ponderamos este tipo de derechos. Eso lo determinó en 1996 la Unión Europea, donde establecía la eventual necesidad de establecer esa ponderación de derechos y a partir de allí se establecieron una serie de legislaciones, voy a ir un poco rápido porque son normativas que ya de una u otra forma las han ido citando los panelistas anteriores, pero hay una muy particular en materia de derechos de autor, que es la Digital Millennium Copyright Act. Esta normativa establece un párrafo dirigido a normativa de Safe Harbor, de puerto seguro, donde le solicita a quienes intercambien bienes en las redes algún tipo de medidas para no hacer cómplices de aquellos que intercambian productos en violación de la propiedad intelectual. La Digital Millennium Copyright Act establece básicamente que si el Internet Service Provider quiere eliminar esa posibilidad de ser acusado en materia de propiedad intelectual, tiene que al menos haber informado del contenido ilegal o decir que el mismo no es aparente. Por ejemplo, si el Internet Service Provider tiene algún tipo de música que evidentemente no es titularidad de la persona que lo está compartiendo, debería tener mecanismos para eliminar ese contenido. Ahora imagínense la dificultad de las grandes redes sociales para lograr identificar ese contenido y ahí nos vemos con el reto de los identificadores automáticos de contenido que si automáticamente eliminan contenido podrían no estar esas máquinas automáticas reconociendo contenido que realmente esté violentando la propiedad intelectual y lo que van a estar violentando es entonces la libertad de expresión. Entonces es muy delicado el ejercicio de esa disposición. También podrían eliminar esa responsabilidad si no recibe beneficio económico directo de haber compartido un material violentado por la propiedad intelectual y si actúa de forma inmediata una vez notificado de la violación de la propiedad intelectual y desaparece o elimina el contenido de la red, evidentemente también eliminaría su responsabilidad. Aquí es un tema muy delicado también que estuvo en discusión, ahora lo vamos a ver en la normativa nacional, porque entonces ¿dónde queda el debido proceso? Si un Internet Service Provider puede eliminarme automáticamente el contenido, ¿dónde queda la posibilidad de yo poder ejercer mi derecho de defensa y probar que el contenido sí es propio o me lo han cedido a través de una licencia? Entonces, este extremo que buscaba la Digital Millennium Copyright Act y que también se fortaleció con dos propuestas de legislación que las conocemos por sus siglas SOPA y PIPA, que supongo que las recordarán porque Anonymous, que es un grupo que bueno, en este foro lo conocerán muy bien, Anonymous estuvo amenazando muchísimo para evitar que SOPA o PIPA se aprobaran a nivel internacional y dichosamente no se aprobaron porque implicaba incluso el poder de desconectar el DNS, o sea, no solo eliminar el contenido violatorio de la propiedad intelectual, sino del todo desconectar independientemente de la jurisdicción donde estuviera ese proveedor. También la Directiva de Comercio Electrónico de la Unión Europea establece algo similar, más light, pero similar en cuanto a la limitación de responsabilidad de proveedores de servicio y conexión, que se los pongo ahí, pueden eliminar esa responsabilidad si no han originado o modificado ellos mismos el contenido, si se da por almacenamiento automático, lo que conocemos como las copias caché, por ejemplo, que fue también muy discutido en el capítulo 15 del CAFTA, y cuando ponga fin inmediato a esa violentación. Bueno, los proyectos del Congreso de Estados Unidos, existen proyectos activos, como les digo, no solo SOPA y PIPA, ahora tienen otros nombres, pero se originaron justamente en la normativa de SOPA y PIPA, que tienen disposiciones contra proveedores de Internet que ofrezcan servicios en territorio de Estados Unidos. Entonces, imagínense que es una jurisdicción muchísimo más compleja, porque si yo tengo la página web en Costa Rica, pero estoy ofreciendo servicios a ciudadanos de Estados Unidos, me aplica la legislación estadounidense. Entonces, ya lo que les contaba de la ley de observancia de Costa Rica pasa a un segundo plano porque entonces ya entro a la jurisdicción de Estados Unidos. Y no creamos que Estados Unidos es el único que tiene jurisdicciones que van más allá de su país. Para poner un ejemplo, y bueno, mañana Ana Karen va a venir, la directora de la PRODAF, pero nuestra ley de protección de datos personales también, si ustedes ven el ámbito de aplicación de la ley, dice que es a cualquier individuo independientemente de donde esté, independientemente de su nacionalidad. Así está la ley. Entonces, antes de criticar la ley de Estados Unidos, recordemos que tenemos una muy parecidilla, ¿verdad?
Acciones hacia redes de publicidad asociadas, por ejemplo, les da la facultad de actuar contra, por ejemplo, un PayPal o un sistema de pago o un sistema de publicidad, entonces mata la actividad económica de la página, evidentemente, si enfrenta alguna de estas acciones. E insta a los motores de búsqueda que eliminen información que violenta la propiedad intelectual, o sea, insta, por ejemplo, a un Google a eliminar el contenido. Nuevamente, esa instancia debería ser a solicitud y no obligar al proveedor de contenido al monitoreo, que es tan delicado. Ups. Bueno, ahí les comentaba un poquito de la posibilidad de desconectar el DNS, que son acciones que van mucho más allá y que para mí rompen en alguna medida el equilibrio entre proteger la propiedad intelectual y procurar las libertades individuales de quienes actúan en Internet. Y ojo, que yo toda la vida, quienes me conocen saben que he sido una gran defensora de la propiedad intelectual, he dedicado más de 20 años de mi vida profesional a eso. No se trata de no proteger la propiedad intelectual, se trata de dar un balance entre derechos, ¿verdad? Y hay diferentes formas de proteger la propiedad intelectual que vamos a ver. Con respecto a este tipo de regulaciones en Costa Rica, en el 2011 se aprobó un decreto ejecutivo que es el 36.880, que es un decreto de implementación del capítulo 15 del CAFTA. Justamente el capítulo 15 del CAFTA, que es el capítulo de propiedad intelectual, regula temas de copias caché, responsabilidad de proveedores de servicio y proveedores de conexión y proveedores de Internet en materia de protección de Internet. Hay una reforma que está próxima a ser publicada, está en este momento en leyes y decretos, con lo cual yo esperaría que en los próximos 15 días esté aprobada una reforma a este reglamento que se conoce poco, pero que debería ser un instrumento básico para quienes ofrecen servicios en las redes sociales y en Internet desde Costa Rica. ¿Qué dice este decreto? Este decreto limita la responsabilidad de proveedores de servicio y proveedores de conexión, que aquí hay una mezcla en lo que es el concepto de Internet Service Provider, porque algunas legislaciones hablan de Internet Service Provider como el proveedor de la conexión y otros como el proveedor de servicio, como por ejemplo una plataforma de redes sociales, y otros como una empresa que ofrece servicios en otra plataforma. Entonces hay que determinar según cada país qué se entiende por Internet Service Provider, ¿verdad? En este caso, elimina la responsabilidad de los que proveen servicios de conexión y de contenido, si tiene políticas de uso. Entonces vean qué importante poner en tu página los términos y condiciones, esos que nadie lee, pero que es importante tener para poder garantizarse una limitación de mi responsabilidad ante una violación de propiedad intelectual. Condiciones para cancelar la cuenta de acceso o del correo, o sea, es un debido proceso expedito, digámoslo así, porque si yo pongo las condiciones de si usted violenta la propiedad intelectual, le desconecto el correo de inmediato, es casi como una desconexión de DNS, ¿verdad? Política de propiedad intelectual en un medio digital. Sanciones por incumplimiento, juiz. El juiz es quién está detrás de la página de Internet y es algo que también exige nuestra ley de promoción de la competencia y ahora las normativas que nos están exigiendo implementar la OCDE también para entrar a la OCDE, nos están obligando también a dar un reconocimiento, una claridad de quién está detrás, quién es el responsable de esos servicios. Y es muy importante porque si yo tengo un reclamo ante esa página, tengo que saber a quién acudir, a quién demandar inclusive, ante quién ejercer, por ejemplo, en materia de protección de datos, mis derechos ARCO, de actualización, rectificación, cancelación y oposición del dato, y a quién quejarme ante la violación de una propiedad intelectual para hacer efectiva este decreto ejecutivo. Y una política, por ejemplo, también de retiro de material infractor. YouTube, por ejemplo, tiene una política no solo muy clara en materia de retiro de material infractor, sino que además la acompaña de unos cursos en línea para proteger la propiedad intelectual y un entrenamiento a quienes usan canales de YouTube para promover contenidos, que lo primero que les dicen, estas son mis condiciones para compartir material. Bueno, ya he hablado muchísimo del convenio de Budapest. En materia de propiedad intelectual tenemos dos convenios, el de microorganismos, que es el convenio o tratado de Budapest, el de ciberdelincuencia también, que casi no nos gusta a los que ejercemos la propiedad intelectual. Bueno, Francisco y yo hemos tenido varias discusiones al respecto. Yo era más de la idea de poner algunas reservas al convenio de ciberdelincuencia, básicamente porque Costa Rica tenía algunas particularidades. Como no se pusieron las reservas en buena hora, a mi juicio, nos obligan las dos normas de propiedad intelectual. Vean que, bueno, el artículo 10 tiene 3 incisos. Los 2 primeros incisos hablan de tipificación de la violación de la propiedad intelectual, que dichosamente nosotros la tenemos ampliamente tipificada de conformidad con el acuerdo ADPIC de la OMC, y también establece
hacer reservas para evitar una sanción penal en caso de que no tuviéramos normativa en materia penal. Nosotros no hicimos la reserva para no tener delitos de violación de patentes, con lo cual estaríamos en la obligación, contrario censo, de tener delitos de violación de patentes o una ley efectiva que sustituya la no existencia de un derecho penal en materia de violación de patentes. Así es que la discusión, por lo menos en materia de propiedad intelectual, con respecto a la implementación de este convenio, para mí está abierta. En cuanto a la responsabilidad del Internet Service Provider, es reiterada toda esta normativa que existe una necesidad de establecer una vigilancia de contenidos, pero esa vigilancia tiene que establecerse muy del estilo de nuestro decreto ejecutivo, que es establecer políticas internas más que del estilo del monitoreo, porque podríamos caer en esa selectividad de contenidos. Y también los obliga a suprimir o inutilizar los contenidos que violentan la propiedad intelectual, porque ya una vez probados que en efecto violentan la propiedad intelectual tienen que desaparecer de la red. Ahora, es muy importante también de cara al usuario leer las condiciones de cada una de las redes sociales, porque claro, muy fácil, y por lo menos yo en mi red social, en Facebook, que es la que más uso constantemente, veo es que me quitaron una fotografía, es que eso yo lo hice, es que ese meme salió de mi teléfono. No importa que haya salido de su teléfono, no importa que usted lo haya hecho, si usted lo publicó, lo dio para compartir, lo hizo bajo las políticas de la red social respectiva. Cada una de las redes sociales tiene una política diferente. No por leer una política de una red social, usted ya se sabe todas las políticas del resto de redes sociales. Entonces les pongo dos casos de políticas muy diferentes. La de Facebook, que a mí me parece una de las mejores porque es bastante medida, y esto revela que todos esos anuncios que hacen los usuarios de le declaro a Facebook que no me utilice mis imágenes, son inútiles, ¿verdad? Y absolutamente inútiles. Si usted ya estableció un contrato de servicios con Facebook y no le gusta, cámbiese de red social porque la política es esta y usted ya la aceptó. Y unilateralmente usted no le puede decir a Facebook que la revoque porque esas declaraciones son unilaterales y no sirven. Entonces lo de Facebook es una licencia no exclusiva, transferible con posibilidad de ser subotorgada sin royalties, o sea, gratuita, aplicable globalmente para utilizar en cualquier contenido que publiques en Facebook o en conexión con Facebook. Y finaliza cuando eliminas el contenido, salvo que alguien lo haya reproducido, porque ya no se puede controlar. O sea, este es una licencia lógica. Twenty, que es digamos que es una red social similar a Facebook, pero para un entorno más pequeño, nació en España, tenía una muchísimo más agresiva. Y entonces vean este caso, obliga al usuario a cederle en exclusiva, sin limitación territorial, los derechos de producción, distribución, comunicación de contenidos subidos a la web. O sea, te las doy. Y además ya no los puedo usar porque las di, ¿verdad? Entonces sí es delicado, y si las subí en Twenty no las puedo subir en ningún otro sitio. Entonces, sí es importante leer las políticas antes de echarle la culpa a la red social. Bueno, no se lee muy bien, pero prometo compartirles la presentación a quien me dé sus datos, pero estos son los desafíos que la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual, que se hizo con el amparo de la OMPI hace 7 años ya, estableció desafíos que van muy de la mano a entender cómo proteger nuestra propiedad intelectual en Internet. Y esos desafíos incluyen, por supuesto, el tema de educación. Lo decía doña Laura, creo que también lo decía don Eric, de la importancia de educar. ¿Y educar en qué? No solo en los delitos y en la ciberdelincuencia, sino también en el respeto de la propiedad intelectual y en establecer medidas. Hace poco un colega laboralista compartía que en una sentencia laboral habían ganado el despido y le habían legitimado un despido a un trabajador por haber utilizado mensajes de Facebook. Eso puede aplicar perfectamente en el ámbito laboral. Es una sentencia de la Sala Segunda muy reciente, de la semana pasada, por cierto, pero le comentaba yo, bueno, eso es en el ámbito laboral, pero en el ámbito penal, ¿qué pasa si la persona a la que fue afectada por la revelación de esa información contenida en una mensajería privada de Facebook lo lleva a sede penal? Por supuesto que va a aplicar el 196 bis del Código Penal. Hay una violación de comunicaciones clara que el otro no autorizó y que fue desviada para un fin distinto, como dice el tipo penal. Entonces hay que tener muy en claro que, sobre todo en Costa Rica, para efectos de delitos informáticos hay que revisar muchas normas, no solo un reglamento, no solo una normativa. Ahora,
Hay ciertos tips para ofrecer servicios online seguros sin necesidad de andar monitoreando, sin necesidad de andarse preocupando porque me van a violentar la propiedad intelectual o porque yo violente la propiedad intelectual de terceros. Por ejemplo, es importante que si yo estoy ofreciendo servicios tenga diferentes términos y condiciones que van desde normas para el consumidor o Safe Harbor Policy. Vamos a ver 6 tipos de contenidos. Primero, en normas del consumidor, nuestra ley exige que aunque usted haga la página en inglés, tiene que venir una traducción en español. Y mucha gente se le olvida, sobre todo en un mundo tan spanglish como el nuestro, se le olvida que el español es obligado para el consumidor. El consumidor no está obligado a saber inglés u otro idioma en el que usted tenga prevista la oferta de servicios. Precio vinculado al tamaño o volumen, o sea, si yo estoy ofreciendo un perfume así, tengo que decir que es de este tamaño, tengo que ponerle 100 mililitros o 5, ¿verdad? Para que la persona sepa qué tipo de perfume, porque la imagen evidentemente engaña. Factores de entrega con el costo de entrega, área de entrega, limitación de responsabilidad, que es básicamente el decreto que les había enseñado, cuál es el responsable de los errores, que se responsabilice de los errores, con lo cual tiene que tener una política de juicio, aviso legal, etcétera. En materia de Safe Harbor Policy, no solo es importante de cara a que tenemos un decreto ejecutivo para ello, sino también si usted va a ofrecer, por ejemplo, servicios en Estados Unidos, tiene que cumplir con nuestro decreto y con la Digital Millennium Copyright Act en materia de disposiciones para convertirse en un puerto seguro de manera que ofrezca ese tipo de información. Entonces, ¿qué debe tener? Una política de limitación de responsabilidad, regulación internacional para interacción con menores, que yo siempre recomiendo la COPA, pero hay varios convenios, pero el COPA tiene incluso un modelo de disposiciones en materia de Internet, regulación de datos personales, indiscutiblemente, regulación internacional de transferencia transfronteriza de datos y si recibe pagos en línea. En Costa Rica fue pongo el dato porque el Banco Nacional fue el único que en algún momento empezaba a ofrecer servicios de pago en línea y durante muchos años fue el único proveedor de ese servicio. Hoy día ya para nosotros es una realidad, pero los pioneros en la oferta de este tipo de interacciones en Internet tuvieron que casarse incluso con el Banco Nacional. No es una crítica, más bien es una alabanza al Banco Nacional por pionero en ese momento. ¿Okay? Como tercer punto, establecer de tu página una auditoría jurídica. ¿Qué es una auditoría jurídica? Y esto para los litigantes es un servicio que yo recomiendo dar, muy pocos lo ofrecen, que es agarrar una página y hacerle el análisis de si la página es legal en todos sus extremos, si los contenidos son propios o de terceros, si son propios, si tienen cita, si tienen, y aquí hay que verlo, y en eso vuelvo a coincidir con don Eric, hay que verlo con un experto en informática, de manera que también te ponga las claves de seguridad y las medidas digitales correctas para proteger los contenidos si no quieren que haya una reproducción. Revisar los hipervínculos, los contenidos de texto. Recuerden que en la mayoría de legislaciones, por ejemplo, si yo ofrezco una página de servicio y copio un contenido dentro de una ventana sin darle crédito a la otra ventana, eso es una violación de propiedad intelectual y es una violación de propiedad intelectual según la Directiva Europea de Derechos de Autor. Contratos con diseñadores, contratos con los sitios web que me están ofreciendo los servicios. En materia de marketing también hay que leer todas las condiciones de las redes, de las páginas. Si voy a posicionar una marca, proteja la marca. Recuerden que las marcas son territoriales y nacen con el registro, es decir, si usted hay un país donde no la registró y llega otra persona a registrarla, ya no es suya, es de esa otra persona aunque usted la haya dibujado. Entonces sí es muy importante recordar que se rige por el first time, first served, el primero que llega es el primero que se la deje. En materia de libertad de expresión, también no limitar a terceros de forma abrupta. Recuerden que eso es una máxima hoy día, que las libertades están casi que por encima que de cualquier otro derecho, que es una novedad que ha traído las redes sociales y que eventualmente las teorías de Kelsen habrá que dibujarlas en ese sentido. Responda públicamente, no deje mensajes sin atender, no elimine comentarios, salvo que estén basados en una política de eliminación de contenidos. Y sobre la privacidad, es importante aquí recordar que nosotros no tenemos derecho a cuentas de terceros. Incluso ya la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido excesiva en cuanto, por ejemplo, si ustedes tienen que accesar a una computadora de un trabajador, no pueden hacerlo después de que el trabajador se va, salvo que llamen a un notario, levanten acta y hagan constar que le dieron la oportunidad de sacar toda su información personal, datos personales. Si en ese ínterin elimina información de la empresa, lo siento mucho, a pesar de que, y ojo, yo publiqué hace muchísimos años, hace 15 años, publiqué un artículo, bueno, un libro sobre los derechos del correo electrónico como un derecho de la empresa y no del trabajador, porque la identidad del dominio identifica a la empresa.
Bueno, ese libro que publiqué no aplica en Costa Rica porque la jurisprudencia en Costa Rica es al revés. Aquí dicen que a pesar de que el correo electrónico identifica a la empresa, todo lo que se maneje por correo electrónico es del trabajador. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en si uno accesa o no. Uno no puede accesar a las cuentas de correo, no puede accesar a la computadora, salvo según un criterio de la Procuraduría General de la República de hace mucho tiempo, con el auditor informático. ¿Ok? Conclusiones, perdón que vaya tan rápido, pero entiendo que el tiempo es corto. Si va a usar material de otros, recuerde que el que esté en internet no quiere decir que es material libre, por el contrario, es de alguien. Y ese alguien tiene sus condiciones que hay que respetar. Revise la licencia del material que va a compartir, si comparte, use la fuente de donde obtuvo la información, no use ventanas comerciales en sitios comerciales, eso en Europa es una violación a la propiedad intelectual. Fije contratos, respete la protección recíproca de la propiedad intelectual para que su sitio también se convierta en un sitio seguro. Recordemos que ahora la aplicación de normativa internacional en esto es vital. Vean que incluso en materia de protección de datos, ahora quienes están ofreciendo servicios offshore también necesitan cumplir con la GDPR, que es una normativa que tenemos que estar cumpliendo para convertirnos en puerto seguro desde la perspectiva de la protección de datos personales. Revise la licencia de la plataforma, adquiera los DNS. Si otro proveedor tiene los DNS, usted se va a limitar a no poder actualizar su página y va a depender de terceros si el contenido deja de ser suyo. Proteja el derecho, visibilice la forma en que quiere que le citen su material, cree sistemas de denuncia por infracciones, adopte acuerdos con los empleados en el uso de redes y defina horarios, incluso políticas para el uso de las mismas. Entonces, en mi opinión, tenemos que ser muy precavidos y un derecho preventivo de la protección de la propiedad intelectual en redes sociales es lo que nos va a facilitar a nosotros evitar no solo que nos violenten la propiedad intelectual a nosotros, sino violentarle la propiedad a terceros. Y aquí es donde viene un equilibrio. Es preferible esas normas de prevención a que llegue un tercero a controlar automáticamente esos contenidos que estamos compartiendo. Muchas gracias.